En este video quiero mostrarles cómo ustedes pueden utilizar inteligencia artificial más un par de otros programas completamente gratuitos para mejorar su método de estudio y hacerlo no solo más efectivo, sino mucho más entretenido. Sin embargo, antes de hacer eso, me gustaría mostrarles un clip de una TED Talk que inspiró todo este video. And I really believe that if you reframe the challenges, it can make all the difference. I have a simple thought experiment to sort of showcase this. Let's say I gave you a test and it had instructions on it that you would carry out. And to do that, it had sort of buttons like this. And the instructions would say something like push button 3 for 5 seconds, and then push button 6 for 1 second, then push buttons 3 and 5 for 6 seconds, and so on. And unless you carried out the instructions on page 1 exactly, you couldn't see the other 32 pages of the test. How much would I have to pay you to take that test for an hour? Now suppose I change the word test here to game, and I rotated this. And for the input device, I shrunk the buttons and moved them here, and I gave it a cool paint job, and maybe different button styles. And then instead of using words, I represented the tasks you needed to accomplish visually like this. Note the output is the exact same. You have to push these buttons in a very specific manner to move on to the next page, or level, as it were. Now picture it's 1986. How much would you pay me to take this test, just for an hour? Súper chévere, ¿cierto? Esto que estaba hablando Mark Rober es básicamente lo que nosotros llamamos gamificación o ludificación, que es básicamente el proceso de añadir mecanismos de juegos a ambientes y escenarios que típicamente no tienen absolutamente nada de juego. Y como ustedes se pueden imaginar, cuando esto se hace de forma correcta es increíblemente útil. De ahí que miles de personas durante décadas han intentado trabajar y ver cuál es la mejor forma de añadir mecanismos de gamificación a cosas de la vida diaria, cosas como estudiar. Un ejemplo perfecto de esto se observa en esta TED Talk dada por el Dr. Christopher C. En este video el Dr. C básicamente explica cómo él ha transformado sus clases de medicina a juegos. Entonces, por ejemplo, él habla de que una clase de antihipertensivos literalmente la volvió un escape room. Sí, de eso es donde uno como que lo encierra en un cuarto y uno tiene que resolver una serie de acertijos para poder salir. Entonces es bastante chévere y él ha demostrado, él pone ahí toda la evidencia de cómo a medida que ha mejorado el rendimiento de los estudiantes, la colaboración, el aprendizaje, la motivación, el entretenimiento, todas estas medidas, y es muy interesante. Otro ejemplo que le puede interesar a algunos de nuestros seguidores es Borborygmi. Borborygmi es básicamente una página que se puso como meta gamificar la experiencia de prepararse para los exámenes de residencia en Estados Unidos, que es el USMLE. Entonces, para hacer esto, lo que ellos hicieron fue básicamente crear un videojuego de estrategia que tiene niveles y enemigos, y uno tiene diferentes personajes que uno puede elegir, y hay como una historia detrás de todo eso, y uno hasta puede, por ejemplo, jugar con sus amigos, ¿cierto? Uno puede hacer todo eso, pero eso se integra con una serie de recursos de preparación para los steps, como lo son, por ejemplo, preguntas estilo USMLE, así con casos clínicos de respuesta y retroalimentación, y un sistema como de creación y revisión de flashcards. Entonces se genera esta dinámica interesante en donde al yo utilizar los recursos de estudio voy ganando puntos, y luego esos puntos los puedo utilizar para seguir jugando y ganando recompensas y atacar enemigos y hacer toda la dinámica del juego que supone que me va a enganchar y me va a motivar a seguir estudiando más. Entonces sí, la verdad es que a mí siempre me han encantado estas aplicaciones y herramientas de gamificación, pero el problema de ellas, como ustedes pueden imaginarse, es que son muy buenas para lo que fueron diseñadas y usualmente llegan hasta ahí. Sin embargo, creo que ahora hay una alternativa. ¿Por qué? Porque durante las últimas semanas me he puesto a cacharrear con todo esto de inteligencia artificial, ya he subido varios videos al respecto y todo, y una de las cosas que me he dado cuenta es que estas herramientas abren la posibilidad de métodos de gamificación que antes simplemente no eran realistas porque tomaban demasiado tiempo en ejecutarlos. Entonces, hoy les quiero compartir una de esas formas que con la que he jugado y con la que he visto y que creo que puede funcionar bastante bien, y que básicamente lo que va a hacer es transformar una sesión de estudio que se ve de esta forma en una sesión de estudio que se ve así. Y que no solo eso, sino que va a volver el estudio mucho más efectivo, que es como un plus. Entonces hoy les voy a explicar todo eso, les voy a explicar cómo funciona y por qué deberían seriamente considerar aplicar esta técnica en su propio estudio. Entonces, la idea básica de este sistema es en realidad bastante simple. Lo que vamos a hacer es transformar un material de estudio en una serie de preguntas de revisión. Para esto utilizaremos un programa de inteligencia artificial gratuito llamado ChatGPT. Luego vamos a pegar esas preguntas de revisión en una versión gamificada de una aplicación llamada Anki, que sí, también es gratuita. Y después esas preguntas en esa aplicación nos van a servir como material de estudio para revisar el tema de una forma mucho más interactiva y amena.
Ahora bien, ¿cuáles son los puntos positivos de estudiar de esta forma? Bueno, creo que el primero es que es más divertido, ¿cierto? Es decir, sí, hay sesiones en donde yo genuinamente disfruto sentarme a leer en silencio, lentamente, un material complicado. Creo que ese tipo de estudio tiene su belleza, tiene su como appeal, y yo no reemplazaría todas mis sesiones de estudio por un sistema como este. Sin embargo, creo que es bastante útil tener una forma de estudiar que sea más entretenida para esas veces donde uno está o desmotivado o le toca leer algo que uno pues realmente no le interesa mucho, uno no quiere, que lo pusieron a leer algo así, o que es algo como muy denso, como muy cansón de leer. Creo que para ese tipo de cosas este sistema puede ser muy bueno. Sin embargo, aparte de ese argumento como de disfrute del estudio, creo que también esta puede ser una muy buena estrategia, ya que permite convertir materiales de estudio pasivos en un sistema de estudio activo. Eso quiere decir que no solo nos va a permitir divertirnos más mientras estudiamos, sino que potencialmente puede hacer nuestro estudio mucho más efectivo. De hecho, una de las cosas curiosas que me di cuenta después de un par de intentos como haciendo este sistema fue que básicamente este sistema replica unos estudios clásicos del Dr. Cornell. En este estudio, dos grupos de participantes debían aprender una serie de datos, pero un grupo lo iba a hacer de forma directa, es decir, iban directamente a leer el texto, mientras que el otro primero iba a resolver una serie de preguntas sobre el material. Sí, una serie de preguntas sobre el material que no han leído y del que no saben nada. Al hacer esto, obviamente van a responder de forma incorrecta. De hecho, según los autores, las preguntas fueron específicamente diseñadas con el objetivo de que los participantes se equivocaran al responderlas. Así pues, una vez habían intentado responder estas preguntas, ahí sí procedían a leer el texto. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Bueno, tal como ustedes pueden ver aquí, se demostró que incluir esa serie de preguntas difíciles que me van a hacer responder incorrectamente antes de haber leído siquiera una palabra del texto, de hecho es una estrategia bastante adecuada, que mejora no solo mi rendimiento, sino mi retención. Entonces tengan esto en cuenta, porque estoy seguro que muchas personas intentando este método van a pensar algo como: ¿cómo se supone que responda preguntas de lo que ni siquiera he leído? Qué método tan estúpido. Pero entonces no, ustedes ya saben que este no es un problema del sistema, es una cosa mala que toque corregir el sistema, no, es una cosa que es adrede para que el sistema funcione de forma más efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes a medida que van a intentar resolver estas preguntas, genuinamente intenten generar una hipótesis con lo que tengan en la mente, con lo que a ustedes se les ocurra, su mejor, lo que llamamos en inglés educated guess, ¿cierto? Por incorrecto que ese sea. Entonces pongan ese educated guess, hagan su hipótesis y después si vayan a revisar la información en la respuesta. Ahora bien, otro plus que casi se me olvida mencionarles es que uno a través de complementos puede personalizar mucho la experiencia de este tipo de estudio y convertirla más efectiva, con más recursos, más comprensiva, más dinámica, más interactiva, más competitiva, lo que uno quiera realmente hacer. Para eso lo que vamos a utilizar son una serie de complementos. Yo por ejemplo aquí les dejo unos complementos que son necesarios, como que hacen la experiencia en mi opinión más gamificada, y unos complementos opcionales. Sin embargo, algo que les quiero mostrar es que uno puede llegar aquí en Google, ¿cierto? Y simplemente poner Anki add-ons y se mete a esta página y le aparecen un montón, cientos y cientos de complementos que uno puede cacharrear y ver si le gustan algunos, si cree que le harían como lo motivaría más a estudiar, lo haría más eficiente, más efectivo. Por ejemplo, hay uno que me pareció interesante, que lo encontré hace unos días, que es el Leaderboard. Este de acá, que básicamente hace como que le mete el aspecto competitivo, que es una parte de la gamificación, a este estudio. Entonces uno puede ver, por ejemplo, uno puede competir con otras personas de otras partes del mundo, de cuántas flashcards ha revisado por día. Esto pues personalmente no sé de lo que yo haría mucho, pero pues si ustedes son muy competitivos y les gustaría meter eso, esa sería una opción. Hay un complemento en particular que a mí me parece muy útil y es este de aquí, que es el complemento de Ambos. Ambos, yo ya les he mencionado, es una plataforma que a mí me gusta mucho para estudiar medicina. De hecho es mi plataforma favorita para estudiar medicina y tiene un complemento para Anki. Y ese complemento básicamente lo que hace es hiperindexar las flashcards que uno ya tiene con la librería de ellos. Entonces, por ejemplo, fíjense que esto fue una flashcard que yo creé, así demuestra como con un artículo de Vértigo. Y fíjense que él automáticamente identificó aquí la palabra clave de Peripheral Vertigo y me lleva directamente, como que me muestra el artículo en donde yo puedo profundizar. Entonces, si por ejemplo yo estoy revisando una flashcard, digo como, oiga, me gustaría profundizar un poquito más en este tema, como que la sola respuesta de aquí no me gustó, pues nada, simplemente le doy clic aquí, me meto al artículo de Ambos que me lleva directamente y aquí me lleva justo a la parte que quiero saber.
y si quiero leer más de otras cosas, o por ejemplo yo estoy aquí y digo, oiga, ¿qué es esto de la maniobra de Dix-Hallpike? Yo solo leí pero no me acuerdo qué es. Bueno, le doy clic ahí y automáticamente me lleva a eso y va a tener imágenes y videos y bueno, es una plataforma muy chévere y me la deja ahí como a la mano. Ahora bien, para acceder a este tipo, como a este complemento, uno tiene que tener una membresía de ambos. Pero la buena noticia es que yo les conseguí, como hice el mes pasado, 2 membresías para hacer un giveaway de ambos plus de 3 meses. Les recuerdo que esas membresías usualmente tienen un costo de más o menos unos $300, pero si ustedes participan en la giveaway de hoy se lo pueden llevar alguna de ellas completamente gratis. Y para participar lo único que tienen que hacer es primero que todo dejarnos un comentario que tenga este emoji del cohete al principio del comentario, así sabemos de que ustedes llegaron hasta esta parte del video, son de los nuestros y que pues están siguiendo las reglas. Entonces con eso automáticamente entran al concurso y nos tienen que dejar en la encuesta que dejaremos en la descripción sus datos de contacto. Entonces nada, si quieren participar solamente sigan esos 2 pasos y ahora sí continuemos con la otra parte del video. Ahora bien, ningún sistema de estudio es perfecto, ¿cierto? Todos tienen potenciales problemas y ese ciertamente no es ninguna excepción. Así que creo que hay un par de cosas que todo el mundo tiene que saber si quiere realmente adaptar ese sistema de una forma seria en su propio estudio. Y el primero de esas limitaciones o potenciales problemas a tener en cuenta es que la calidad de las preguntas que va a tener y por lo tanto la calidad de mi estudio va a depender en gran medida de mi habilidad para instruir a ChatGPT en crear las preguntas de revisión, ¿cierto? Y sí, yo intenté darles como unas instrucciones muy claras y muy precisas de qué es lo que uno tiene que decirle, cómo, cuándo y qué tips uno tiene que tener en cuenta para asegurar que obtengo como la mejor calidad de las preguntas. Sin embargo, lo que siempre tenemos que recordar es que este bot no es predecible. A veces le podemos poner una instrucción y genera exactamente lo que queremos y luego le podemos poner la misma instrucción el mismo día y darnos una respuesta completamente distinta. En esos casos, nuestra habilidad de llegar y decir, ok, ¿cómo le puedo explicar exactamente lo que yo quiero para que él lo haga? Es fundamental. Y sin eso yo tengo el miedo de que la calidad de las preguntas con las que terminamos sea más bien mediocre. Y el segundo punto importante tener en cuenta es que pues a final de cuentas este es un sistema que generé o como que se me ocurrió hace unos pocos días. No lo he probado de forma extensa con muchos tipos de materiales de estudio. Hasta el momento lo he probado con un artículo del New England, con un artículo de Nature y con un capítulo de fisiología. Y hasta ahí. Y pues hasta ahorita lo que he obtenido con mis habilidades para manejar ChatGPT me han dejado bastante como satisfecho con los resultados. Sin embargo, tengo el miedo de que este tipo de sistema no funcione tan bien para algunos tipos de información, algunos tipos de materiales de estudio, porque pues no sé, por lo menos desde mi perspectiva, creo que no todo el tipo de material que uno aprende se puede poner tan fácilmente en el contexto de una pregunta. Pero bueno, al final de cuentas, esas son solo algunas ideas. Espero que algo de lo que haya dicho les haya servido o les pueda inspirar para ustedes mismos comenzar a gamificar su estudio. Por ahora, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.